Continuamos en lo sobrenatural. Gracias por seguir con nosotros aquí en lo sobrenatural. Yo quiero hablarte un poco de una preocupación que tuvo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio. Nosotros sabemos que la iglesia de Corintio es la iglesia que la Biblia relata que portaba todos los dones. En el capítulo 1, Pablo dice: doy gracias a Dios que ustedes han sido enriquecidos en mucha ciencia y en los dones espirituales. Pero hay algo maravilloso que el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Corintio. En el capítulo 1, él lo elogia y le da gracias a Dios por lo que ellos tienen. En el capítulo 2 le habla de lo que es la madurez espiritual y le habla del hombre sobrenatural y el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre que vive según el alma. Pero en el capítulo 3 le habla de la división que hay. Ellos quizá estaban muy preocupados en qué don yo tengo o cuál es el don en cuál don yo voy a operar. Hay cristianos que cuando aceptan a Cristo ya al otro día quieren que le diga: mira, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro, tú vas a tener el don de sanidad, vas a tener el don de discernimiento, vas a tener el don de presidir, de dirigir, vas a tener el don de servir. Pero a veces nosotros tenemos que entender cuáles son los tips o cuáles son las señas que nosotros podemos identificar qué don es que portamos. Y nosotros vamos a hablar sobre eso, pastor. Sí, hay personas que no saben cuál es el don que el Señor los va a usar. Y generalmente cuando el Señor ha depositado en ti un don, tú te sientes apasionado en hacer eso. Y vamos a suponer que sea el don de discernimiento de espíritus, como decía Juan, que el don de discernimiento de espíritu produce liberación. El don de discernimiento de espíritu es algo tan importante, porque si no sabes que hay un espíritu malo en la persona, entonces no lo puedes sacar, porque si no hay nada ahí, no lo puedo sacar. Pero este don se empieza a notar desde pequeño, desde los primeros años de vida, que ya la persona tiene ese don, porque es un niño o es una niña que ve cosas, que puede percibir cosas que los demás no lo perciben. Te puede decir que hay algo ahí y usted no lo ve, y el niño sí sabe que está ahí, entonces va creciendo y eso se va desarrollando. Cuando la persona pasa a ser cristiano o llega a los pies de Cristo, ese don que está ahí depositado por Dios, pero que si la persona no llega a los pies de Cristo, entonces ese don puede ser usado por otra entidad que no es Dios, porque los dones son irrevocables. Entonces, si el enemigo, si esta persona no ha llegado a los pies de Cristo, o sea, no es cristiano, entonces esos dones están a expensas de que el enemigo lo pueda usar. Y tenemos que todos y cada uno de los dones el enemigo los puede usar. Pero en las manos de Dios esos dones son poderosísimos y son para edificar al pueblo de Cristo. Específicamente el don de discernimiento de espíritu es un don muy poderoso. La persona puede identificar cuál es el espíritu que está en ese cuerpo, inclusive puede llamarlo por su nombre. Inmediatamente el espíritu se ve descubierto, no le queda otra cosa que salir de ahí. Amén. Claro. Nosotros tenemos que entender, el primer profeta, hay una palabra, usando un poco de teología, hay una palabra en teología que se llama la primera mención. Y la primera vez que aparece la palabra profeta está relacionada con Abraham. Y me llamó mucho la atención porque la Biblia no registra que Abraham estaba como profetizando, como se profetiza hoy en día. Nosotros sabemos que hay muchos profetas hoy en día, muchos profetas. Pero la palabra profética, la palabra Jesús puso en práctica este don. La Biblia dice que él entró a la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y siguió hablando acerca de una profecía que había dicho Isaías. Y él se movió en este don, pero también se movió en el don de, diríamos, de servir, cuando él le lava los pies a los discípulos. Pero que este don de profecía, como estuvimos diciendo anteriormente, el don de profecía también puede ser usado por el enemigo, porque aquí encontramos en la lectura, en la Biblia, la lectura de Balaam, en donde todo el mundo piensa que Balaam era un profeta de Dios. Sin embargo, ese don de profecía lo usaba el enemigo
Claro. No siempre ese don está siendo usado por Dios. Y el don de profecía es el don de los dones más engañosos, en donde es más difícil identificar si esa profecía está viniendo de Dios o está viniendo del alma o está viniendo de Satanás. Es ahí en donde entra entonces el don de discernimiento para usted identificar si esa profecía o si ese profeta está siendo usado Claro. por Dios o no. No, y que la Biblia dice que si la profecía no se cumple, no vino de Dios. Es uno de los del camino para conocer si el profeta es de Dios o no es de Dios. Y Desiree ahorita decía que íbamos a saber cómo identificar algún don. El don profético es un don muy lindo, muy hermoso. Pero nosotros sabemos que a veces hay personas que le dicen, tú eres profeta, y ya el otro día están, mira, el Señor me dijo esto y el otro. No, 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 no. Hay que entender lo siguiente. La profecía es muy buena, pero hay personas a veces que hablan en sus pensamientos, a lo que nosotros llamamos en la carne. Hay otros que están hablando, como usted dijo, bajo la plataforma de las tinieblas, porque son personas que no son de Dios, y está la profecía de Dios. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la profecía no viene de Dios? Bueno, con el don de discernimiento. El don de discernimiento para mí debiera de tenerlo todo creyente. Y estar activado 24/7. Claro, porque si no lo van a engañar. Hay gente que le dice, mire, usted haga esto y lo hacen y no le da el fruto. ¿Por qué? Porque no vino de Dios. Entonces después el cristiano entra en una frustración. Sí. Algo muy impactante y algo que no se puede dejar de identificar y de decirle a los creyentes también, con eso del don de la profecía. Aquí en el país de por sí nos encanta, o a los cristianos de por sí les encanta ir a los seminarios donde haya algún profeta buscando qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice. Y eso de que, bueno, las profecías cuando se cumplen, cuando recibimos una profecía, la profecía se cumple por dos razones, porque es voluntad de Dios y porque tú aceptas la profecía. Exacto. Por eso a veces, aunque la profecía venga de Satanás, puede llegarse a cumplir porque la aceptamos. Puede hacer que le diga, que un profeta le pueda decir, bueno, su esposo le está siendo infiel. Si ya, aunque esa profecía es de Satanás, porque Dios nunca diría algo así, esa profecía siendo de Satanás, si como personas la aceptamos y empezamos ahora a tener conducta que apoya esa profecía, somos nosotros los que llevamos a cumplirse Claro. esa profecía satánica. Sin embargo, si cuando es una profecía de Dios y decimos, tu hogar se va a restaurar, tu hogar va a ser edificado para Dios, y yo lo acepto y empiezo, bueno, el Señor me dijo que mi hogar va a ser edificado para Dios. Voy a empezar a cambiar mi conducta, mi manera de hablarle a mi esposo, mi manera de conducirme a mis hijos, porque me estoy moviendo ya en conducta, que esa profecía de Dios se va a cumplir. Sí, el ser Claro. humano siempre va a estar buscando saber el futuro. El ser humano siempre es dado a que le guste que le digan el futuro. Por eso vemos a las personas buscando del horóscopo. Si saben, bueno, si no es cristiano, claro está, Sí. saben de alguien que lee la taza, la baraja, que tira los dardos, ahí está la persona buscando saber el futuro. Déjame decirte, el enemigo no sabe el futuro. Así es. Ninguno de los empleados de Satanás, como son las brujas, los adivinos, esas personas, esos empleados de Satanás no saben el futuro. El Satanás no conoce el futuro. Hay un solo ser que es el único que conoce el futuro, y ese es Dios, es el único. Entonces, cuando estamos buscando la manera de saber las cosas que van a acontecer, vamos a fracasar porque la vamos a empezar a buscar donde no la hay. Entonces, usted quiere saber cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Están aquí, están en la Biblia, están en su palabra. Ya hay una palabra, ya hay una promesa de bendición, de prosperidad, de madurez, de avance, de unificación, de amor, de justicia para ti, y todo eso está en la Biblia. Toda profecía tiene que estar apegada a la palabra. Toda. Claro, toda. No puede contradecir la palabra. No. Nosotros, me llama mucho la atención algo que dijo Desiree usted, y es lo siguiente. Cuando el enemigo trae una profecía, como él no conoce el futuro, él necesita que tú creas esa palabra. Y esa palabra va a modificar tu conducta vinculada a esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra tenga éxito. Por eso es que termina cumpliéndose la palabra que el enemigo te dijo, pero no fue que él vio que se cumplió. Sí. Él puso, diríamos, una porción de fe en que tú ibas a creer. Sí. Él dijo, no, si yo se la digo,
porque es negativa. Porque el enemigo te conoce a ti, no conoce el futuro, pero te conoce Claro. a ti. No, conoce y tu ahora conducta. mismo los televidentes tienen que estar diciendo, pero yo un día fui donde una bruja y me salió todo tal como ella me lo dijo. Nosotros después que vengamos de esos cortes comerciales, Sí. nosotros te vamos a explicar cómo es que el brujo y la bruja, la santera, la divina hace ese juego para que ya no te sigan engañando. Amén. Te veo cuando vengamos de estos anuncios te vamos a explicar todas esas cosas. Enseguida, en lo Era sobrenatural, lo que me estaba pasando, porque el dolor era tan fuerte que yo no soportaba, no podía hablar ni siquiera. Usted va donde un brujo porque usted quiere saber el futuro.